Hola a todos y todas. Debido a sus consultas sobre el ejercicio 1 del Solemne 2, hemos decidido subirle un video en el que se explique un poco más el tratamiento de datos y cómo utilizar algunas funciones de Excel. Espero que les sirva. Bueno, primero, eh, reconocemos el enunciado. Nos indican que tenemos que hacer un estudio sobre el cambio climático en la zona de Chile. Para ello nosotros tenemos que ingresar a este portal, el cual tengo abierto aquí, y dentro de Chile nos solicita el enunciado que seleccionemos una estación meteorológica de la zona norte, una estación meteorológica de la zona centro y una de la zona sur. Eso es lo que nos dice acá. Descargar series de tiempo de temperatura diaria. Se deben seleccionar libremente 3 estaciones meteorológicas situadas en distintas zonas de Chile: norte, sur y centro. Y bueno, para el análisis se debe utilizar únicamente el periodo de los 5 años más actuales que coincidan entre las 3 estaciones. Entonces eso es lo que ustedes deben checar. Y para ello, bueno, durante este video quizá aprendan a utilizar algunas funciones. Bien, entonces lo primero es saber cómo descargar los datos. Entonces, por ejemplo, para estudiar la zona centro, yo arbitrariamente quise elegir la zona de Chillán. Entonces selecciono y luego me fijo en que el variable del gráfico sea la temperatura, que la agregación temporal sea diaria y descargamos el archivo de 4 megabytes. Eso ya lo descargué y lo tengo aquí. Eso nos descarga un archivo del tipo zip o del tipo RAR, el cual es un formato para compresión de archivos y esto nos pesa menos. Pero, bueno, lo que nosotros tendríamos que hacer es clic derecho en nuestro archivo y extraer aquí. Si ustedes no tienen RAR, por defecto los computadores tienen zip y esto igual les permite descomprimirlo. Aquí arribita debe aparecerle una opción. Si no, pueden descargar RAR gratis. Bien, luego de haber descomprimido, tenemos que ubicar el archivo de temperatura máxima diaria y el temperatura mínima por día. Vamos a abrir estos dos archivos. Y los tenemos aquí. Bien, entonces por aquí lo primero es detectar que todos los archivos están en una sola columna. Esto es para ahorrar memoria. Entonces están todos concentrados en la columna A. Y dentro de esto se les da ciertas separaciones para que nosotros luego podamos aplicar ciertas funciones de Excel y los separemos en varias columnas. Si nosotros hacemos directamente la función para separar esto de texto a columnas y utilizamos el separador, que en esto nos indica que es coma, nos vamos a dar cuenta que la columna de temperatura indica valores que no son reales. Tiene valores de 25.000, de 25 millones, 260.000, lo cual está mal. Pero no es que los datos estén mal, porque si nosotros nos fijamos de los datos originales y observamos dentro de la columna A, los últimos valores siempre son 27.7, 29, 26. Así podemos hacer una inspección rápida. 18, 23, 18, 14, 26. No hay para qué verlo todo. Nosotros con una inspección aleatoria podemos ver que no estén malos los datos. Entonces aquí nosotros detectamos que en realidad lo que está pasando es que esta función de texto en columna no está haciendo bien lo que debiese hacer. Entonces, para poder solucionar esto, vamos a cambiar el separador de puntos a punto coma, porque por defecto el Excel detecta el coma para los decimales y los puntos para la centésima. Entonces por eso está haciendo conflicto. Entonces lo primero que tenemos que hacer es seleccionar la columna A. Para ello apretamos arribita de la columna para que seleccione toda la columna. Si lo hacemos con las filas, nos selecciona toda la fila. Bueno, apretamos nuestra columna, apretamos inicio en buscar y seleccionar, reemplazar.
aquí tenemos que buscar las comas y reemplazarlas con punto y coma. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Va a buscar dentro de la columna A todo lo que sea una coma y lo va a reemplazar por un punto y coma. Apretamos reemplazar todos y aquí nos dice que ya está hecho el reemplazo. Verificamos en nuestra columna y efectivamente las comas se reemplazaron por puntos. Entonces, bien, y ahora para salir del conflicto de que el punto es lo que marca la milésima y la coma son los decimales, entonces nosotros ahora vamos a cambiar los puntos por comas de la misma manera. Reemplazamos todo y ok. Y ahora si nos fijamos, los separadores son punto y comas y los decimales están marcados con coma. Bien, ahora vamos a intentar utilizar la función texto en columnas, que nos indica, bueno, que la damos siguiente, y aquí tenemos que ver cuál es el separador que nosotros estamos utilizando. Aquí abajito nos da una vista predeterminada, ya no estamos usando coma, estamos usando punto y coma. Damos en siguiente y finalizar. Y ahora nos separó la fecha, el año, el mes, el día y esta columna que le vamos a poner el nombre que corresponde, tmax. Entonces ahora si nos fijamos, los valores tienen sentido, ¿cierto? 20, 25 y así. Así que estamos ok. Si nos molestan mucho los decimales, los podemos reducir. Nos vamos en inicio, en la opción de números, y podemos quitarles decimales. Por ejemplo, seleccionamos el 25, le podemos dar decimales o quitar decimales. Podemos dejarlo con 2. Si queremos que toda nuestra columna tenga la misma cantidad de decimales, entonces apretamos el primer numerito de la columna que nos interesa cambiar. Mantenemos el control, el shift izquierdo y con la flecha hacia abajo del teclado podemos seleccionar todo lo que está hacia abajo. Esto es bien útil. Y ahora podemos quitar los decimales a toda nuestra columna. Y esto al final es solamente visual, porque el Excel aún reconoce todos los números que están dentro de esos decimales, pero es para que sea un poco menos pesado de ver. Bueno, otro truco es para navegar en el Excel, es conservar la tecla Shift. Entonces esto nos permite seleccionar así, mientras apretamos las flechitas. Y si apretamos Shift Control, vamos a los límites de nuestros cuadros. Esos son algunos trucos. Bien, luego vamos a ir a la temperatura mínima, porque aquí ya extrajimos la temperatura máxima y vamos a hacer el mismo tratamiento. Vamos a apretar la columna, vamos a reemplazar las comas por punto y comas primero, reemplazamos todo, damos en OK y luego reemplazamos el punto por la coma. Listo. Apretamos la columna A, datos, texto en columnas, siguiente, separadores punto y coma y ya. Entonces aquí podemos chequear rápidamente si corresponde la cantidad de datos en los dos Excel, porque si tenemos pérdida de datos vamos a tener conflicto. Entonces para eso vamos al primer dato, apretamos Shift Control, vamos hacia abajo y aquí el Excel nos dice que tiene un recuento de 15.096 datos. Entonces ahora nos vamos al otro Excel y hacemos lo mismo, Shift Control hacia abajo, 15.096, y entonces tenemos la misma cantidad de datos. Podemos comprobar que el último dato corresponde a la fecha del último dato del otro Excel. Esto es el 30 de abril del 2020 y el último igual termina en 30 de abril del 2020. Y bueno, el comienzo creo que también debe estar igual. Y efectivamente son iguales. Entonces ahora esta columna la vamos a llamar T mínima porque proviene del archivo de temperatura mínima. Vamos a apretar Control Shift hacia abajo, apretamos Control C o clic derecho copiar, nos vamos a nuestro Excel principal y vamos a copiar la columna. Vamos a nuevamente
quitar decimales. Vamos a dejarlo en 2 y esto se ve mucho mejor. Bien, entonces aquí tenemos dentro de un Excel para una zona de una estación meteorológica completa para todos los años, las temperaturas máximas y las temperaturas mínimas. Entonces aquí nos pide nuestro enunciado calcular cuál es el promedio. Dentro del conjunto C nos interesa el T promedio entre la temperatura máxima y la temperatura mínima. Entonces nosotros podemos utilizar la función promedio de Excel. Para utilizar funciones tenemos que ir a una casilla, escribir igual, y esto nos habilita la interfaz para poder utilizar funciones. Por ejemplo, hay funciones para la suma. Si nosotros después mantenemos el mouse sobre la función, o sea, hacemos clic, perdón, podemos ver una breve descripción de lo que hace nuestra función. Y si nosotros quisiéramos ver más detalle de cómo funciona tal función, tendríamos que ir a internet y googlearlo, buscar algún tutorial, entre otras cosas. Bueno, pero la que a nosotros nos interesa es la función promedio. Y esto nos dice: devuelve el promedio o la media aritmética de los argumentos, los cuales pueden ser números, nombres, matrices o referencias que contengan números. Entonces hacemos doble clic y esto nos abre un paréntesis. ¿Y qué tenemos que hacer? Seleccionar los números entre los cuales queremos calcular el promedio. Entonces nosotros vamos a mantener el mouse en Tmax y lo vamos a arrastrar hacia Tmin. Esto nos va a seleccionar entonces desde en la columna E, la fila 2, hacia la columna F, la fila 2. Así. Y eso nos calcula el promedio entre estos dos. ¿Cómo podemos calcularlo también? Aplicando una semisuma entre la Tmax y Tmin. Por ejemplo, hacemos igual para entrar en estado de funciones. Apretamos Tmax, luego escribimos más la temperatura mínima. Esto lo tenemos que escribir con paréntesis. Y eso dividido en 2, porque son dos datos. Y la temperatura promedio coincide. La gracia de hacerlo con la función promedio es que nosotros podríamos tomar cualquier serie de datos. Podríamos, por ejemplo, arrastrar esto así y nos va a entregar el promedio entre todos los datos que nosotros seleccionamos. Esto luego lo podemos modificar, podemos hacer muchas cosas. Es bien dinámico. Bien, pero a nosotros nos interesa solamente entre Tmax y Tmin. Ahora, para poder aplicar esta función promedio a todo nuestra tabla, vamos a ir aquí y vamos a hacer doble clic. Y eso hace que todo hacia abajo se aplique la función. ¿Cómo podemos verificar si está bien hecha? Apretamos una columna, apretamos dentro de la barra de fórmulas donde estén las columnas seleccionadas. Y aquí corroboramos que efectivamente en la fila 7 se saca el promedio entre Tmax y Tmin. Entonces estamos bien. Vamos a ir abajo y nos vamos a dar cuenta que en realidad es lo mismo. Ok. Entonces ya aprendimos a calcular y a ordenar nuestros datos dentro de un mismo Excel. Entonces ahora podemos aplicar filtros. Nos vamos en datos, apretamos la fila 1 y apretamos filtro. Y esto nos va a abrir la opción de filtro, donde podemos valga la redundancia, filtrar nuestros datos. ¿Para qué queremos esto? En realidad es para eliminar las fechas que no nos interesan. Si nosotros queremos los últimos 5 años, entonces vamos a deseleccionar todo y vamos a dejar. No se me la guía. 2006, 2005, 2004, 2003, 2002. 1, 2, 3, 4, 5. Aceptamos. Y ahora ya tenemos solamente los últimos 5 años. Entonces, dentro de lo que se les pide es que ustedes se encuentren 3 zonas en las cuales se
coincida la cantidad de años, o sea, las fechas coinciden, los últimos 5 años coinciden. Eso tienen que buscar ustedes. Bien, entonces ahora, ya teniendo nuestros datos listos, vamos a comprobar si es que nuestro día, o vamos a armar los conjuntos, mejor dicho. Y para ello tenemos que comprobar día a día si la temperatura máxima es mayor a 30, si la temperatura mínima es menor a 10 y si la temperatura promedio pertenece a el rango de 18 a 22, considerando los datos inclusivos. Pero esto se tiene que hacer para cada día. Es decir, si nosotros nos vamos, por ejemplo, al día de hoy, ya digamos que este es nuestro día actual, entonces nosotros tenemos que ver Tmax en este día es mayor que 30. Si la respuesta es sí, entonces este día pertenece al conjunto A. Como este no es el caso, entonces no. Luego, Tmin es menor que 10. La respuesta aquí es no. Entonces este no pertenece a B. Y por último, T promedio pertenece al rango entre 18 y 22 y este claramente sí. Sí, entonces este día pertenece solo al conjunto C. Y en un diagrama de Venn se vería bueno, que no pertenece a ninguna intersección. Está solamente en la fracción del conjunto C. Pero si navegamos un poquito, podríamos buscar otro dato, por ejemplo este dato. Aquí temperatura máxima es mayor que 30. Por lo tanto, este dato sí pertenece a C. Sí, perdón, a la. Luego la temperatura mínima es menor a 10, por tanto sí pertenece a B. Y la temperatura promedio también está dentro del rango entre 18 y 22. O sea que sí. Por tanto, este día, el día 4 de febrero del 2002, pertenece a la intersección entre A, B y C. Esa es la idea. Pero nosotros no vamos a ir uno por uno comprobando. Vamos a utilizar las funciones de Excel que tenemos. Entonces aquí yo preparé unos recuadros donde acá se resume en realidad cómo comprobar si es que el día pertenece o no a tal conjunto. Por ejemplo, para el conjunto A, la temperatura del día es mayor a 30, sí, entonces pertenece a A, si no, entonces no pertenece a A. Y así para cada condición. La temperatura del día es menor a 20, hay que decir si la temperatura mínima del día, pero temperatura máxima. Y el promedio de las temps, bien, así sí. Si es menor a 10, entonces pertenece a B. Si no, no pertenece a B. Y también para los promedios. Como mencionaba, nosotros no vamos a comprobar esto uno por uno. Vamos a utilizar funciones de Excel. Vamos a utilizar la función si, que esta es una función tipo condicionante. ¿Y cómo es que funciona? Nos responde al interrogante si ocurre A, entonces haz B. En caso contrario, realiza la acción C. Aquí con el ejemplo quizás se visualiza un poco mejor. Entonces supongamos que el día de hoy la temperatura máxima fue 32. Entonces para comprobar si el día de hoy pertenece al conjunto A o no, tenemos que lograr escribir si nuestra temperatura máxima del día de hoy supera los 30, entonces A es igual a 1, que se utiliza para indicar que que este día pertenece al conjunto A. En caso contrario, entonces A va a ser igual a 0, indica que no pertenece. 1 indica pertenece y 0 no pertenece. Generalmente se utilizan 1 y 0 para afirmación y negación, mucho en programación normal. Entonces A, B y C. Entonces nosotros vamos a seleccionar primero nuestra columna donde queremos aplicar la función. Vamos a ir al cuadro de texto, vamos a escribir igual para entrar en el comando de funciones.
vamos a escribir la función si. Y aquí nos dice, comprueba si se cumple una condición y devuelve un valor si se evalúa como verdadero y otro si se evalúa como falso, que es lo que tenemos aquí. Si tmax es mayor a 30, si esto es verdadero, entonces A pertenece a, el día pertenece a, en caso contrario, no pertenece. Entonces vamos a ir a nuestra función, vamos a hacer 2 clics y aquí nos empieza a pedir los valores que necesita. Primero la prueba lógica, y esto es lo que nosotros tenemos que comprobar, que la temperatura máxima sea mayor a 30. Entonces nos vamos a la casilla de tmax, le hacemos clic y escribimos igual mayor a 30. Entonces, ¿qué pasa si esto es verdadero? Es decir, que tmax efectivamente es mayor a 30, entonces 1. En caso contrario, esto nos va a entregar 0. Cerramos el paréntesis y creo que esto está al revés. Eso será así. No lo encontraron. Ah, está bien. Sí, ya me la había arreglado. La puse al principio mal y después me la corrigió y ahora voy a cambiar. Así sí. Se escribe el distinto y luego el igual, no al revés. Bien, entonces esto nos dice que este día no pertenece al conjunto A porque nos entrega un valor de 0. Pero en el caso hipotético que esto, por ejemplo, fuese mayor que 25, perdón, que 30, 31, inmediatamente y automático se cambia a un valor de 1. Entonces, por ejemplo, si es 29, sigue no perteneciendo. Si es 29.8, sigue sin pertenecer. Si es 30.1, entonces ahora sí pertenece. Si es 30, pertenece, porque aquí pusimos la igualdad. Así. Entonces nuevamente, para poder aplicar nuestra función en toda la columna, doble clic. Entonces ahora automáticamente va comprobando cada valor de tmax y lo compara si es mayor a 30 o no. Esto nos entrega si pertenece o no. Análogamente nosotros podríamos hacer esto para B, para la temperatura mínima, pero ahora en vez de ser mayor o igual va a ser menor o igual, y esto lo compramos con tmin. Y esto nos va a dar una serie de valores de, no sé, por ejemplo 11 no es menor a 10, entonces no pertenece, esto sí pertenece, no pertenece, este sí pertenece. Esta función tiene que hacerla usted. Y por último, el grupo C, tenemos que aplicar dos condicionantes. Tenemos que aplicar el sí, tanto a si es mayor a 18 y si es menor o igual a 22. Y para eso se utiliza otra función de Excel, que tengo anotadita acá, y vamos a utilizar una función de conjunción que se denomina como función i dentro de Excel. Entonces nosotros le damos igual, escribimos i y nos da detalle de la función. Aquí comprueba si todos los argumentos son verdaderos, si devuelve verdadero, si todos los argumentos son verdaderos. En caso contrario, va a entregar que es falso. Entonces, nosotros vamos a aplicar nuestra función sí, pero vamos a agregarle ahora dos valores lógicos. El valor de el promedio mayor igual a 18 y nuestro valor promedio que es menor o igual a 22. Entonces si esas dos condiciones se cumplen, nuestro sí va a ser verdadero. Entonces luego volvemos a nuestro sí saliendo de la función i y volvemos, si se fijan, aquí estamos dentro del i porque nos
indica el valor lógico 2, pero si apretamos hacia la derecha, ahora volvimos a la función si. Apretamos o escribimos punto y coma, y aquí tenemos que entregar qué pasa si ambas proposiciones se cumplen. Entonces, si ambos se cumplen, efectivamente pertenece al grupo C. En caso contrario, no pertenece. Cerramos el paréntesis y apretamos Enter. Sí, prueba lógica. A ver, de nuevo. Sí y de promedio. Creo que ya sé por qué. Mayor a 18. De promedio se vaya a pasar por otra cosa. Mayor a 22. Cerramos el i, y en caso esto sea positivo 1, caso contrario 0, y de nuevo puse los mayor o igual al revés, pero el Excel me lo detectó que lo puse al revés. Bien, ahora sí, entonces esto comprueba que el valor promedio pertenezca al conjunto de 18 y 22. Como 18.52 sí es mayor a 18 y menor a 22, entonces me entrega un valor de 1. Pero para la temperatura de 17.93, nosotros esperamos que no sea perteneciente al grupo C. Y así. Para aplicar la función, nuevamente doble clic y se comprueban todo. Entonces luego ustedes pueden hacer una inspección visual rápida para ver si las funciones están bien aplicadas. Y esto siempre se lo recomiendo, no solo ahora. Agarran datos aleatorios, cualquier parte, y vean que estén bien comprobadas y que el valor que esperan que les dé esté correcto. Este no pertenece porque es 17 y tanto. Siempre también se revisan los bordes. ¿Estamos bien? Así que estamos bien. Entonces, en base a esto, nosotros ahora podríamos utilizar algunas funciones para contar cuántos pertenecen a A y B, cuántos pertenecen a A y C, y así ir encontrando las intersecciones. Eso ya queda para ustedes. Espero que este video les sirva. Eso. Cualquier cosita me pueden preguntar por el Blackboard, por el correo. Adiós.